Buenos días a todos, bienvenidos a este viernes de Mastermind. Hoy tengo el placer de presentarles a alguien realmente increíble, con una trayectoria admirable, Rodrigo Medina. El talento de Rodrigo realmente ha conquistado el mundo legal con su experiencia, con su dedicación, y estoy súper emocionada de que el día de hoy pueda estar aquí con nosotros para compartir experiencias en materia de integridad en las contrataciones públicas. Rodrigo es un abogado egresado de la Universidad de Chile con un impresionante currículum que incluye un LLM en Derecho Internacional y Europeo de Negocios de la Université Marseille, con más de 15 años de experiencia asesorando y acompañando a numerosas empresas y gobiernos corporativos en temas de cumplimiento normativo y regulaciones y relaciones con gobierno. Lo que realmente me impresionó del currículum de Rodrigo es su capacidad para crear una cultura de integridad en todos los temas. Ha implementado exitosamente programas de compliance que han transformado e impactado a diferentes empresas, fortaleciendo así su reputación en el mercado. Y además, creo que lo más impresionante es que él lleva la integridad a todos los aspectos de la vida. Huella de eso es que ha participado ya en más de 100 procesos licitatorios y ha liderado diferentes tipos de equipos para poder desarrollar este tipo de procesos en vinculación con el sector público. Su habilidad para navegar en el complejo mundo legal y su enfoque estratégico han sido fundamentales para el éxito de estas iniciativas. Finalmente, encuentro inspirador su participación en temas vinculados con ayudar a las empresas a recuperarse después del sismo ocurrido en 2010 en Chile. Él estuvo acompañando diferentes programas de reactivación empresarial para ayudar a que estas empresas pudieran reactivarse y prosperar nuevamente. Te damos la bienvenida, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en este viernes de Mastermind. Y bueno, el tema que nos estaremos platicando el día de hoy ¿es posible el compliance en las contrataciones públicas? Me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más de eso, con base en tu experiencia. ¿Cómo ves el marco general? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que has identificado, retos, oportunidades? Será un gusto y un placer poder escucharte en esta sesión. Y sin más, bienvenido, Rodrigo, te cedo la palabra. Gracias, Elisa. Bueno, primero, muchas gracias a ti, a Éticos Global, Mastermind en general, para efectos de invitarme y aceptar esta propuesta temática. En particular, a mí me interesa mucho por dos razones. Primero, porque estuve mucho tiempo trabajando en temas de compras públicas, ya sea como asesor legal, también como contraparte técnica, como requirente, como miembro de comisiones de evaluación, como miembro de comisiones de apertura, de licitaciones públicas, y además de los programas de reemprendimiento que tú señalaste al final. Además, en ámbito de compras públicas también he asesorado a empresas y he tramitado mucho en el Tribunal de Contratación Pública, en la Contraloría General de la República en Chile también, para efectos de identificar ciertos actos ilegales o arbitrarios que puedan implicar dentro de estos procedimientos de adquisiciones. Y finalmente, desde el punto de vista del compliance, también me ha tocado asesorar a empresas públicas, un par de empresas públicas propiamente tal, para efectos de implementar programas de cumplimiento, diferentes instrumentos, políticas internas, ligadas a los programas de compliance de esas instituciones, y últimamente con instituciones públicas de la administración del Estado, también para efectos de actualizar sus programas y de mejorar básicamente, o tratar de hacer mejor ese programa, en particular, que tú lo mencionaste, con temas de difusión. Yo creo que sí, hay muchos aspectos en común entre los programas de instituciones públicas e instituciones privadas en relación al compliance, pero que me parece que hay algo que definitivamente eh, es, se da en ambos casos, es que hay problemas con la difusión de los programas, con el entendimiento de los programas de cumplimiento, sobre todo con la creación de cultura ética, y al final en la participación activa que deben tener los diferentes colaboradores, ya sean instituciones públicas o privadas, para que se pueda implementar un programa efectivo. Y esa mezcla de dos temas fue la razón principal por la que yo les propuse este tema de compliance en las compras públicas.
veamos el tema hay una leve presentación ya para poner en contexto un poco esto, así que les pido por favor que la compartan. Listo. Bueno, principalmente yo acá coloqué el dato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿cierto? En relación a cómo se ve las compras públicas en general con los temas de corrupción. Los datos de la OCDE es que las compras son la actividad más vulnerable al mal uso de los recursos públicos y que el 57% de los casos de soborno tiene relación con las compras gubernamentales. Lo que es obvio, porque es la interacción pública-privada, es porque el Estado realiza muchas compras, tiene mucho presupuesto en ello, y además el Estado debe hacer una ejecución presupuestaria en un tiempo, en un plazo determinado. Por lo tanto, si se da un alto número de transacciones, tiene toda lógica, no solamente por la falta de implementación de programa o la falta de integridad, sino también por una cuestión práctica, que es que hay mucha interacción pública-privada y que el Estado invierte, ejecuta presupuestariamente mucho monto en este tipo de adquisiciones. Además de ello, hay otros datos que demuestran que esta situación actual están así, no solamente de la OCDE, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España señala que la corrupción genera un sobrecoste de la contratación en España equivalente al 4,5% del PIB. Son números igual muy grandes y que demuestran el impacto de esta situación. En el caso de Chile, existe un Tribunal de Contrataciones Públicas, ellos manejan estadísticas anuales, y una de esas estadísticas señala que la adjudicación es uno de las licitaciones públicas, uno de los actos que más se impugna, particularmente relacionado con la ejecución de servicios y de las municipalidades, que vendrían haciendo los gobiernos locales en Chile. Entonces, el impacto de la corrupción y el soborno a través de este tipo de adquisiciones, que son las compras públicas, es muy alto a nivel global. Está bien, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que en México una situación muy chistosa, bueno, no chistosa, es preocupante, es que, bueno, al final de cuentas, ¿cuál es el corazón? Y creo que lo dijiste muy bien, de un proceso de contratación pública. Al final, al tratarse de recursos del Estado, enfrentamos obstáculos. Obstáculos en cuestión de rendición de cuentas. ¿Cómo ejercimos el presupuesto? ¿Cómo garantizamos que fue la elección muchísimo más efectiva, que fue lo más viable, lo más factible con los recursos que íbamos a invertir para lograr un retorno de alta calidad? Y en México se establecieron como requisitos muy estrictos para poder garantizar esto. Sin embargo, creció durante este sexenio, ha crecido mucho el tema de las adjudicaciones directas. Y bueno, como dices, al final ese es el área de más grande riesgo, porque al final es un poco más complicado, bueno, no un poco, es muchísimo más complicado el poder garantizar esta transparencia y ética en el ejercicio adecuado de estos recursos públicos. Porque al final, al no haber este proceso que pueda garantizarte principios constitucionales de buen ejercicio del presupuesto, al ser una adjudicación directa, pues es muchísimo más complicado garantizar eso, adicional a que hay otros factores que tampoco se contemplan. Entonces, totalmente de acuerdo en ese punto, Rodrigo. Muchas gracias. Avancemos a la próxima vía, por favor. Acá quise destacar algunas políticas de integridad pública que son recomendaciones de la OCDE para efecto de los procesos de contrataciones públicas. Me parece que al final, por supuesto, hay muchos instrumentos a nivel internacional que dan cuenta de este tipo de recomendaciones o políticas, y que, independiente de si se trata de organismos públicos o privados, los cuales son objeto de este tipo de recomendaciones, en general, todo apunta a lo mismo, ¿cierto? Que en la integridad, en la probidad, en la transparencia, en la implementación de aquellas políticas e instrumentos de las organizaciones que permitan llevar una supervisión y monitoreo en forma permanente, y además que existan los controles internos necesarios para efecto de poder efectivamente implementar estas políticas que permitan ¿cierto? Tener una relación íntegra entre el privado y el público, en particular en este caso en las compras públicas. Y yo creo que hay algunos ejemplos
de estas recomendaciones que hace la OCDE. En la materia de contrataciones públicas, primero están los instrumentos de aseguramiento, integridad y optar a los riesgos. Obviamente, acá tipos de instrumentos necesarios para esto están, por ejemplo, los códigos de ética o los códigos de conducta, están los programas de compliance, ya sea desde el punto de vista privado, de organismos privados y organismos públicos, están las políticas anticorrupción, están las políticas de rendición, de contratación, de personal, etc. Y por supuesto adoptar los riesgos en el sentido de que es importante hacer una evaluación de riesgo, determinar los controles, que estos controles sean efectivos en su diseño, pero también darle prioridad a aquellos que están más ligados a la actividad en particular que se está desarrollando para efectos de evitar y prevenir esos riesgos. Obviamente internamente no es lo mismo una persona que está trabajando en el departamento de adquisición, aquel que está trabajando en recursos humanos o aquel que hace una asesoría netamente de cliente interno en relación, ¿cierto?, a la función que cada uno realiza. Por lo tanto, es importante determinar riesgos en particular, sobre todo con aquellas personas que están o aquellos miembros que están en una posición por el rol y responsabilidad que realizan, que esté más expuesta a este tipo de riesgo, en este caso de compras públicas. Los programas de formación en los sectores públicos y privados, como dije al principio, me parece que es relevante y tal vez es uno de los talones de Aquiles de los programas de cumplimiento, que a mí me parece que es común tanto a instituciones públicas como privadas, y es que al final lo importante es que los colaboradores comprendan el contexto, comprendan lo que implica el programa, cuál es el objeto y por qué es importante tener un rol activo en la implementación del mismo. De hecho, esto creo que se liga directamente con la efectividad de la implementación de canales de denuncias también. Al final, la denuncia es uno de los, si no una, no sé si es la mejor, pero una de las mejores herramientas para efecto de detectar este tipo de acciones que pueden ser con cierto religadas a la corrupción. Hoy en día, por ejemplo, en Chile existen denuncias en el mismo Chile Compra, que son denuncias reservadas. Estuve viendo las estadísticas del año pasado, y el año pasado se hicieron 1.445 denuncias relacionadas con compras públicas. Entonces, eso significa que al final son herramientas que se ponen a disposición de la gente y que además se difunde, es una herramienta interesante a aplicar. A mí, obviamente, me parece que el número de denuncias son pocas, pero si yo lo miro en retrospectiva, creo que es una muestra de que por lo menos hoy en día se dispone de este tipo de herramientas y que además de a poco se van utilizando. Yo creo que tiene también que ver directamente con las recomendaciones parte de las recomendaciones que hace no solamente la OCDE, sino diferentes organismos internacionales. Fíjate que ahí en ese punto, Rodrigo, me parece súper interesante porque en algún momento yo estuve trabajando directamente en la Secretaría de la Función Pública y nos tocaba participar en diferentes procesos ya de seguimiento a diferentes obras públicas. En su momento nos tocó a la unidad en la que, de ética, nos tocó revisar y evaluar el proyecto del aeropuerto, que en ese momento era como la opción que se estaba construyendo en México. Y fíjate que sí teníamos diferentes denuncias, desde que les pedían dinero, porque muchas veces creo que aquí es súper importante que tengamos en cuenta que hay diferentes niveles, como mencionaste, de riesgos en materia de contrataciones públicas. Existe, pues realmente si mapeamos todo el proceso, existe el riesgo desde que se va a hacer todo el proceso, desde que entrevistas a todas las personas que presentaron sus propuestas técnicas económicas, pero también ya el riesgo se puede llevar hasta que ya se esté ejecutando el proyecto. Por ejemplo, en este caso teníamos corrupción
en casos como bien coloquiales de que dejaran pasar a los camiones con la grava, con todo lo de la construcción, ahí empezaba a haber diferentes solicitudes de soborno para poderles registrar que habían acudido, cuántas veces habían acudido. Entonces, realmente la corrupción en este tipo de obras tan grandes puede existir en cualquiera de estos puntos. Y creo que ahí es donde se vuelve súper importante dos cosas que dijiste. Uno, el sensibilizar en todos estos valores y principios que van a regir la obra o el proyecto público. Y segundo, el por qué es importante denunciar porque teníamos nosotros un sistema también de denuncias, así como el Chile que mencionaste, de que tenían ustedes en Chile. Nosotros teníamos uno similar aquí en México, incluso sigue existiendo. El problema es que no todo el mundo lo conoce. Y creo que ese es el gran reto. Puedes tener un gran sistema de denuncias, pero si no te atreves a fomentar o difundir que existe, va a ser bien difícil que tu sistema sea operable. Es como pagar la membresía del gym, pero nunca ir al ejercicio y querer tener todos los beneficios de un cuerpo ejercitado, ¿no? Entonces creo que funciona un poco así y o sea, quería hacer esta acotación porque al final creo que tenemos que ver estos riesgos de corrupción en este tipo de proyectos en todas las fases, desde el inicio como hasta la ejecución y el cierre del proyecto. Sí, absolutamente. De hecho, yo, o sea, como dije antes, y tú lo ratificas, es un problema de discusión pública también, eh, porque sistemas de denuncias como el que te mencioné, existen otras instituciones públicas acá también en Chile, que están disponibles en su sitio web, por ejemplo. Pero uno de los problemas es que no sé si toda la gente, probablemente no, sepa que existen estos canales. Y eso es importante porque al final la comunidad también es parte tiene un rol, ¿cierto? Desde el punto de vista como de la supervisión, para efectos de todo este tipo de sistemas de contrataciones. No solamente participa el adquirente y el requirente, a mí me parece importante el tema de la participación ciudadana, y para eso están los efectos de las denuncias, porque las denuncias no solamente son de aquellos que participan en la licitación pública, por ejemplo, que existen medios específicos para eso, dentro de los mismos procedimientos, probablemente en todos lados. De hecho, yo entiendo que la ley chilena de compras públicas, en su inicio tomó mucho de la ley mexicana. Y entonces, estos instrumentos de denuncias que están abiertos a todo el mundo, a toda la ciudadanía, implica también ese tipo de participación ciudadana al respecto. ¿Hay una pregunta, me dijiste? No, no hay problema. No, ahorita avanzamos, o sea, hicieron un comentario, pero creo que lo podemos manejar al final de la presentación. Adelante, Rodrigo. Estábamos Ya, con los diferentes principios. Ahí está la presentación. ok. Bueno, otro punto importante son las cláusulas anticorrupción, ¿cierto? Los contratos de compras públicas, el monitoreo, la supervisión, cómo se está ejecutando efectivamente el servicio o la adquisición. Es lo que tú estás mencionando, Elisa, como ejemplo lo que pasó en el caso de la construcción de obra en el aeropuerto en México. Y el término anticipado es más bien un ejemplo, unas cláusulas que está ligado a la anticorrupción, es decirle, ok, tú no estás cumpliendo, ¿cierto?, con tener, por ejemplo, un programa de prevención de delitos ligado a temas de corrupción, lavado de activos, etcétera, bueno, y tú te comprometiste a hacerlo, en caso que no lo hiciste, es una forma de ponerle término anticipado al contrato. Y en este aspecto, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero igual me quiero adelantar un poco. Acá en Chile hay unas recomendaciones para las instituciones públicas, ya sea por la guía de la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero en Chile, ligado a la supervisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. El Consejo, el CAIF, el Consejo de Auditoría General de Gobierno, tiene ciertas recomendaciones para las instituciones públicas, antilavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios. Y dentro de todos estos documentos técnicos, buenas prácticas,
el 70, el 90, etc. Existen otros documentos más. Control interno de la misma Contraloría General de la República acá. Lo que se hace es hacer ciertas recomendaciones y algunas de ellas están ligadas justamente a las cláusulas contractuales, no solamente de los funcionarios públicos o de los empleados de la organización, sino también con los proveedores externos y con otras personas relacionadas, con terceros relacionados, que al final tiene que ver también hasta qué punto, cuál es el alcance de la implementación de un programa de cumplimiento. Bueno, y finalmente los marcos legales y reglamentarios de contratación, que tiene que ver con la existencia de leyes, reglamentos, ligado a regular, ¿cierto?, las compras públicas que incluyan diferentes tipos de políticas, como aquellas que, ¿cierto?, ataquen la corrupción o la defensa de la libre competencia, comportamiento ético, etc. Entonces eso es parte, por supuesto, importante de las políticas de integridad, y desde el punto de vista de la función pública, ¿cierto?, que existan leyes ligadas a la implementación, a la aplicación del principio de probidad administrativa y también del conflicto de interés. Podemos avanzar en la siguiente guía, por favor. Acá la idea está ligada absolutamente al último punto de la diapositiva anterior, y es que es como diferentes países tienen legislación relacionada a las compras públicas. En el caso de Chile existe la ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su alcance a todo tipo de instituciones privadas, ya sea con o sin fines de lucro, empresas del Estado. Ahora hay una reforma que se viene pronto, que es importante y va a modificar el alcance, pero lo importante acá en relación a las compras públicas es que dentro de las sanciones, bueno, por el hecho de condena de responsabilidad penal de las personas jurídicas, está la prohibición temporal o perpetua de acelerar actos o contratos con el Estado. Por lo tanto, ya no podría ser parte de los proveedores del mismo. En el caso de España, su ley 9 del 2017, que implementó algunas directivas, la 23 y la 24, entiendo que la 25 y la 26 también, o al menos son normas relacionadas, que establece ciertas provisiones de contratar con el Estado. Están regulados en el artículo 71 al 73 de la ley y exponen situaciones parecidas a lo que comenté en el punto anterior de la ley chilena. Y puse algo que a mí me parece interesante, que es la ley 14.133 del 2001 de Brasil, que entiendo que es una reforma en la ley de licitaciones y contrataciones públicas de Brasil, que fue una modificación de la ley que yo creo que entiendo que sí modifican este aspecto alrededor de un par de décadas, y me parece interesante algunas normas en particulares que aparecen en esa ley que me interesa comentar, lo que está ligado justamente a las recomendaciones del AUDO. Uno de ellos es la obligatoriedad de implementación de un programa de integridad por parte del adjudicatario de contratos de grandes obras, servicios y suministro. Ahí establecen un límite, ¿cierto?, desde el punto de vista de la contratación, del monto de los mismos, ya dentro de los 6 meses posterior al inicio del contrato. O sea, la obligación de implementar un programa de cumplimiento, en general, me parece que al nivel comparado no es más bien excepcional. Yo creo que la mayoría de las legislaciones están más ligadas más bien a la prohibición de contratar, o a poner término anticipado el contrato por alguna causal relacionada con corrupción. Pero creo que esta ley va un poco más allá. Y lo otro que me parece interesante es el tema de la evaluación de ofertas. Y ellos tienen la existencia de un programa de integridad en la empresa, es un programa de cumplimiento como criterio de desempate. Está establecido en la ley, por ejemplo, en Chile puede existir como criterio de evaluación, entiendo, no se aplica mucho, pero en este caso es una implementación normativa y expresa, entonces me parece interesante que se haya regulado, y obviamente el hecho de ser una norma
que se modificó hace poco tiempo, también implica, ¿cierto?, que da un paso un poco más allá a las otras normas que llevan un poco más de tiempo. Al final pasa también, por ejemplo, con las que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, que son los manuales, modelos, los sistemas de prevención de delito en general. Suele pasar también que las que se implementaron con anterioridad, hace un par de décadas atrás, claro, tienen un nivel de exigencia o requisito distinto al que se implementaron, por ejemplo, hace 10 años atrás. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Esto también está ligado derechamente con las recomendaciones también de la OCDE, que tiene que ver con el otro rol, ya no desde el punto de vista de la institución pública, sino desde el proveedor del Estado, ¿cierto? O la entidad que va a ser oferta, el oferente del Estado. Y nuevamente volvemos a temas importantes que tienen que conocer sus derechos y obligaciones, obviamente, tiene que ver también tiene que ver con la difusión. Acá, como decía la misma política, hacia las recomendaciones de la OCDE, tiene que haber una difusión tanto público como privada para que se entienda también la interacción y las diferentes situaciones, riesgos que se pueden dar en esta relación pública-privada, en particular a través de los procedimientos de compra. Esto implica, yo creo, no solamente ir al caso específico de las situaciones de corrupción, también tiene que ver con el conocimiento de los principios generales de las compras, que la transparencia, prestación de las bases, no discriminación, ¿cierto? Igualdad de trato, probidad, integridad, etc. Que tampoco es tan claro, y yo creo que en la práctica, en la gente que licita, ¿cierto?, que participa en empresas que licitan para el Estado, no tienen tan claro cuáles son esos derechos y obligaciones. Por ejemplo, o sea, sería importante nuevamente el tema de la denuncia. O sea, yo no solamente actuar a través del reclamo propiamente tal dentro de la licitación, sino ir un poco más allá y hacer la denuncia en la instancia que corresponda. Entonces, acá la labor, el rol no solamente es desde el punto de vista desde la institución licitante, sino también del oferente o el proveedor del Estado propiamente tal. Revisar si existen posibles conflictos de interés es otra recomendación que, insisto, yo acá no solamente tiene que ver con la aplicación de una norma propiamente tal que diga, ok, no sé, soy hijo, hija, esposo, esposa del jefe del servicio que está licitando, o de algún funcionario, o si existe otra circunstancia que implique un conflicto de interés desde la propia visión normativa, sino creo que esto va un poco más allá, que tiene que ver con la aplicación general del principio, ¿cierto? Que va mucho más allá de la exigencia que pueda estar en la norma chilena, la norma mexicana, la norma, ¿cierto?, española, que establezca cuándo hay conflicto de interés dentro de una compra pública. Implementar Claro. programas. Ahí creo que es súper importante que hagamos esta distinción, porque fíjate que esto en México fue un tema súper relevante. Obviamente todo el mundo le empezó a tener miedo al conflicto de interés. Todo el mundo empezó a decir, no, es que yo no puedo, les daba pavor declarar algún tipo de conflicto de interés. Y creo que al final todos vamos a tener intereses, que al final vivimos en una sociedad, tenemos intereses personales, familiares, de negocios, estamos en un círculo donde todos tenemos alguna vinculación con todos. Creo que aquí sí es súper importante para hacer que esto sea efectivo y no nada más vayamos como atemorizando por atemorizar o exigiendo requisitos de más. Creo que aquí la clave está en verdaderamente sensibilizar qué es lo que estamos funcionando o qué es lo que podemos reprochar en una actuación bajo conflicto de interés. Y creo que esa es la falta verdaderamente, bueno, al menos en México es lo que se considera que ya te lleva a incurrir en una falta, es el actuar bajo conflicto de interés, sabiendo que tu objetividad va a estar comprometida
y que tú no lo declaraste de manera que pudiesen tomarse medidas para evitar que tu juicio, que ya no es 100% imparcial, pudiera obstaculizar una adecuada toma de decisiones para el ejercicio presupuestal. Creo que en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue capacitar masivamente a la gente en los diferentes tipos de conflicto de interés, qué implicaba tener un conflicto de interés, pero realmente dónde estaba la falta y por qué es que esa falta era reprochable. Y esto nos ayudó muchísimo a pulir el número de denuncias que recibíamos en el tema, porque realmente todo el mundo empezó a denunciar conflictos de interés cuando realmente no era algo que era lo que estábamos específicamente buscando. Entonces creo que ahí sí es súper importante que en temas así, a veces tan técnicos, es muy importante que en los niveles de nuestras empresas, si somos proveedores, hagamos muy específica esta capacitación de verdaderamente cuál es esa falta, que es la que nosotros no vamos a tolerar como parte de nuestras políticas de integridad. Creo que ese es un punto súper importante a considerar ahorita sobre este aspecto que mencionaba. Sí, en general desde el punto de vista del funcionario, y probablemente desde el punto de vista legal también está más regulado. O sea, de hecho, en Chile existe la ley de probidad, administración pública y conflicto de interés. Dentro de la Directiva 24 de la Unión Europea se establece también el concepto de conflicto de interés, al final, que son bastante parecidos, pero lo que tú estás exponiendo, y que es justamente lo que yo estoy tratando de exponer también en esta diapositiva, es mirar el conflicto de interés desde el punto de vista del privado. Y desde ese aspecto, tú tienes razón, efectivamente pueden haber conflictos de intereses que no necesariamente puedan implicar, por ejemplo, un delito que está relacionado con la responsabilidad penal de personas jurídicas, que podría ser una negociación incompatible. Pero lo importante sí es tener siempre políticas de conflicto de interés para efecto justamente de eso, de manifestar, de tener una especie de procedimiento, decir, mira, en esta circunstancia, yo sí, de acuerdo a nuestra política interna, de acuerdo a las buenas prácticas que nosotros estamos implementando, más allá de lo que establezca una norma, yo puedo estar sí implicado en una situación de conflicto interno. Y ahí, ¿cierto? Porque lo importante acá es prevenir. Entonces ahí uno salta, ¿cierto?, la alerta roja y determinar, aplicar el procedimiento interno. Y en relación a las normas, a las políticas internas y los procedimientos internos, determinar efectivamente cuál es la actitud que debe tomar la institución y en particular la persona que puede estar involucrada en el conflicto interno. De acuerdo. Bueno, implementar programas de cumplimiento de buenas prácticas, yo creo que esto es básico. Al final, los programas de cumplimiento de buenas prácticas son los programas de compliance. En el caso de Chile en particular, los modelos de prevención de delitos, y que por una cuestión normativa que implica la responsabilidad penal de las personas jurídicas está relacionado directamente con el delito de cohecho o cohecho de funcionario público extranjero. Incluso la relación entre particulares, existe el delito de soborno entre particulares. Por lo tanto, idealmente, creo que esto no solamente implica la relación del proveedor con el Estado, sino con otros también organismos privados. Pero en particular en este tema, sí. Y dentro de la implementación de estos programas de cumplimiento por los proveedores del Estado, está también, creo, ligado directamente a estas recomendaciones de estas cláusulas contractuales, que es pedirle al proveedor que tenga políticas relacionadas con el cumplimiento de la ética y las buenas prácticas. Y finalmente, el deber de denunciar las prácticas corruptas. Bueno, volvemos a lo mismo en relación a los diferentes sistemas de denuncia. Yo creo que es importante hacer como diferentes niveles de instrumentos de denuncia. Una cosa son los organismos fiscalizadores o supervisores, ¿cierto? Como les di el ejemplo antes de Chile Compra o el mismo Contraloría en Chile, están las denuncias los canales de denuncias que pueden tener las mismas instituciones que están licitando, y además están las denuncias internas de las instituciones privadas, que al final
obviamente está muy ligado a la implementación de un programa de cumplimiento de buenas prácticas. Entonces, es importante no solamente como instrumento, y nuevamente está ligado al primer punto de esta vía, que es conocer sus derechos y obligaciones. El deben denunciar las prácticas corruptas también está relacionado directamente con eso, y creo que no solamente tiene que ver con el rol de proveedor del Estado, también tiene que ver con el rol de ciudadano, como le expliqué, que, o desde mi punto de vista, que también es una arista a tocar en este tema de compras públicas, y no solamente la relación que implica, ¿cierto?, la relación contractual, sino que es un poco más allá, justamente porque además se está utilizando dineros que tienen origen público. Avancemos con la próxima diapositiva, por favor. Ya, finalmente, condiciones contractuales. Condiciones contractuales, estos son ejemplos de algunas cláusulas que se pueden incluir en los contratos o que se pueden exigir en el procedimiento licitatorio propiamente tal como lo vimos en la normativa brasileña mencionada. Entonces, el número 1, que está ligado a un tema normativo, por ejemplo en Chile, por ejemplo en España, y en México, corrígeme Elisa, creo que igual, que es la prohibición de contratar a aquellas empresas, ¿cierto?, que están sancionadas, ¿cierto?, con condena por responsabilidad penal de la empresa, delitos relacionados con corrupción, lavado de activos, cohecho, etc. El segundo Sí, es hay una lista. Sí, hay una lista donde se dan de alta las empresas funcionales. el registro de proveedores. ¿Eso? Sí, exactamente. Perfecto. Compliance del contratante, que es la implementación de políticas internas, programas de cumplimiento ligados, ¿cierto?, a la contratación con el Estado. El tener canales de denuncia y sistemas sancionatorios. Los canales de denuncias que ponga la propia institución del organismo público, y en este caso un sistema sancionatorio, por ejemplo, una cláusula de término de contrato. Y finalmente el seguimiento y monitoreo, que justamente tiene que ver con los riesgos de la implementación del servicio, la adquisición, y sobre todo cuando es una relación más permanente, con un contrato tal sucesivo, etcétera, que implique que no solamente una compra inmediata sino que es una prestación de servicio o de adquisición que se va dando a lo largo del tiempo. Y que además obviamente tiene un rol detectivo y además correctivo en el tema de compliance. Estas son algunos ejemplos de condiciones contractuales y me parecía interesante incluir porque lo importante acá, insisto, en este caso es la relación entre Estado-proveedor, pero también está ligado a algo que va más allá, que es la implementación del programa de compliance, más allá de quién eres proveedor o cuál es tu contraparte técnica, y que tiene que ver con política y buenas prácticas a nivel de creación de cultura ética y de cumplimiento. Ese es el contexto de la presentación. Ahora, la idea, Elisa, es que podamos conversar con respecto al tema y cuál es la opinión de las distintas personas que están participando hoy día en el conversatorio. Muchas gracias, Rodrigo. Fíjate que a mí me quedó como una duda. En donde dice seguimiento y monitoreo y política de compliance de los contratantes, ahí cómo se valida que sea la adecuada y que sobre todo que sea una política vivencial. Porque creo que ese es el más grande reto hoy en día. Que muchas empresas lo que hacen para poder cumplir con ciertos requisitos es pagar consultorías, o en su caso, como identificar ciertos programas que les ayuden o consultores que les ayuden a tener este tipo de programas. Sin embargo, creo que el reto entre tener y hacer compliance es cuál es el nivel de apropiación que la empresa, en función de su respectivo giro y en función de sus respectivos riesgos, hagan de ese tipo de políticas. Creo que una cosa es que sepas que existe y otra cosa es que entiendas por qué existe. Y en ese sentido, en este criterio que mencionabas de monitoreo, validación
y la solicitud de tener un programa, ¿hasta dónde llega Chile para validar que en efecto sea un programa vivencial y no un programa de papel? Uy, mira, a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que si hacemos un análisis de los programas de cumplimiento implementados, incluso no solamente por los organismos privados, pero por los organismos públicos, yo creo que en general son más programas de papel, que no hay un desarrollo propiamente tal, que, que programas efectivos, ¿cierto? Al final, ¿quién va a determinar eso? Va a ser, ¿cierto?, el Ministerio Público cuando esté investigando, después los tribunales penales respectivos, para determinar si efectivamente existe un cumplimiento efectivo o no. De hecho, acá hay un caso famoso, porque un senador y una diputada fueron condenados, de Corpesca, que esa empresa tenía un programa certificado de cumplimiento, pero fue condenado, porque efectivamente era un programa certificado, pero no se desarrollaba, no se ejecutaba. Desde el punto de vista de la contratación pública, yo creo que acá existen dos responsabilidades distintas. Primero está el del particular propiamente tal, que entiendo que es lo que estaba hablando tú, que es, si no hay una difusión, si no se hace permanentemente evaluaciones de la implementación del programa, cuestionarios, poner en conocimiento a la gente, hacer evaluaciones de los riesgos, determinar la eficacia del diseño de los controles, que la gente sea consciente cuál es su labor dentro de la implementación del sistema, va a ser muy difícil que se desarrolle un sistema eficaz propiamente tal, que es lo que en el fondo se pide, ¿cierto? Desde el punto de vista de la organización pública, yo creo que es importante que en el seguimiento esté siempre alerta en la evaluación de cuáles son las circunstancias más riesgosas, que dé prioridad a ellas, que además la forma de comunicarse con el proveedor sea aquella establecida, y también, también tiene que ver con la difusión de su propio programa interno. O sea, al final, como es una relación entre dos instituciones distintas, para que sea efectiva la implementación de los programas, obviamente la implementación de dichos programas debe ser efectiva desde los dos puntos de vista, o sea, de ambas organizaciones, no solamente de uno. O sea, eso, si es solamente uno, obviamente vaya a poder tal vez bajar el riesgo, mitigar un poco el riesgo, pero no necesariamente, pero lo ideal, ¿cierto?, es que tanto el organismo público como el organismo privado, que tiene esta relación contractual, hagan un seguimiento del programa en forma efectiva. Ok, bueno, creo que eso ya, bueno, al final es un tema súper retador, y creo que no nos daría la vida como de estar dando como seguimiento tan puntual, pero creo que ese es un muy buen primer avance. Y también vi que mencionaste que el hecho de tener un programa de compliance en su caso también era como un criterio de desempate. Y creo que ahí es donde ya también se empieza a hacer interesante el hacer este tipo de inversión y no gasto, porque creo que uno de los retos a los que se enfrentan hoy en día, bueno, nuestra sociedad, nuestros países, es ver al compliance como una inversión y no un gasto. Y eso es un tema que hemos ya mencionado en muchísimos foros. Al final, al principio se veía como un commodity, algo que era bueno tener, pero que correspondía más a estas empresas enormes transnacionales. Pero hoy en día ya no nos podemos permitir estar sin compliance. Es como circular o si tenemos un vehículo sin seguro. Al final creo que el costo puede ser altísimo de no tenerlo. Entonces creo que, y sin duda, por lo que nos mencionas, creo que en Chile han hecho muy, muy buenas cosas, y creo que al final hacia allá están teniendo muchísimas legislaciones para empezar a cubrir ese tipo de aristas en las contrataciones públicas, que creo que es un tema, o si no es que el más grande tema de impacto económico a nuestros países. Y aquí tenemos un par de preguntas, Rodrigo, que me gustaría Quería leerte. decir algo al respecto sobre eso. Dime. Dos cosas. Bueno, primero, la norma que mencionaste es la norma brasileña. Es una modificación del año 2021, entiendo. Eso no es en Ah, Chile. ok, sí, sí, sí. Sí, es una cosa. Y lo otro, indudablemente, eh,
como lo demuestra el estudio de la OCDE o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Española, los gastos primero para el Estado por temas de corrupción es muy grande, ¿cierto? O la implicancia desde el punto de vista presupuestario, y para el privado también, porque no solamente creo que pasa con el sector público, que puede significar una pérdida de algún contrato, o significar después no poder ser contratado nuevamente, también con los privados, sobre todo sí, con los clientes internacionales o las multinacionales, que te exigen cada vez más tener más temas ligados a política interna relacionados con buenas prácticas. Y, y eso implica que si no cuentas con ellos, no vas a ser proveedor, no puedes ser proveedor de ese tipo de instituciones. Entonces, o incluso más, yo puedo recibir una oferta de inversión de una empresa internacional, y es muy probable, pues lo he visto varias veces, que te exijan tener un programa de cumplimiento. En caso que no lo tengas, no van a hacer la inversión. Entonces eso también es importante desde el punto de vista estratégico. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, procedemos con una lectura de las preguntas. De parte de Mario Alfredo, nos pregunta, ¿sería oportuno que el sector privado salga de determinadas áreas del Estado, por ejemplo, carreteras, construcciones, edificios? Mira, yo acá no, esta es una opinión netamente personal, no creo que tenga que ver si la naturaleza del organismo que está encargado de realizar ese tipo de labor tiene que ver más bien con la implementación de las políticas, el seguimiento, el monitoreo. O sea, en el fondo no me asegura ni que sea solamente instituciones públicas a través de concesiones que obtengan este tipo de contrato, o que sea solamente el Estado el organismo que sean quienes se van a encargar de esta actividad, porque no creo que tenga que ver desde el punto de vista de la corrupción, no creo que tenga que ver con la naturaleza jurídica o la naturaleza del organismo que está a cargo de ellos, sino de las políticas de implementación, monitoreo, etcétera, que se realizan para que esto no se produzca. Muchas gracias. La segunda, ¿el proyecto de ley de delitos económicos tiene alguna norma expresa respecto de la responsabilidad de los órganos públicos? Me imagino se refiere al proyecto acá en Chile, que efectivamente hay una modificación de la ley 20.393 y se modifica el alcance de la ley y se considera a las empresas de sociedades del Estado como parte de los organismos que van a implementar los programas de cumplimiento. Y también las entidades religiosas de carácter público. Gracias. En España, con toda la carga normativa que tenemos, el nivel de cumplimiento es muy bajo. ¿Qué estrategia propone para no ser considerado un problema en vez de una solución, cuando ser profesional es elemento distorsionado? Sí, yo creo que acá llegamos a un problema común. Creo que Elisa también lo tocaste en algún momento cuando estábamos conversando, que en el fondo es cuando uno hace que tiene que ver con implementar programas de papel. Al final, cuando solamente queda en un tema normativo y no se baja el tema práctico, es un problema. Entonces, hay que buscar la manera de ser lo más eficiente posible con los recursos que uno tiene para hacer la implementación de un programa eficaz. Cuando habla, acá hay algo que no me queda claro, cuando dice cuando la estrategia propone para no ser considerado un problema en vez de una solución, mirado desde el punto de vista público o desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista privado, me imagino que lo puedes pensar de que, ok, yo tengo que implementar esto que me va a significar un gasto, pero en verdad no va a significar que efectivamente yo pueda tener más beneficios, que en el fondo es lo que planteáis un poco tú, Elisa, anteriormente. Sí, ajá. Y creo que Bueno, ahí del parte de vista público, realmente lo que podría y que va muy vinculado con la pregunta que también, bueno, comentario que hace César, es que al final, ¿cómo podemos verdaderamente demostrar que sí es una solución? Bueno, de parte del sector público, realmente la única manera es investigando los casos de corrupción y sancionándolos.
Y que esa es la única manera de demostrar que esto es más que estar escrito en papel, como mencionábamos, es un compromiso frontal que estamos asumiendo como gobierno, como institución, de combate a la corrupción. Y creo que al menos ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que inician las investigaciones, pero no hay como tal una resolución. Y está es muy poco el presupuesto que tienen este tipo de instituciones y autoridades, y bueno, eso también hace que sea muchísimo más lento el proceso. Y al ser lento, y al no haber sanciones, y al no haber consecuencias de un acto de corrupción, bueno, ahí es donde se empieza a perder credibilidad en este tipo de políticas. Mira, yo creo que desde el punto de vista del sector público, yo creo que volvemos un poco a lo que está y eficaz. El organismo público tiene que implementar esas políticas internas también. Y yo entiendo que efectivamente puedes tener poco presupuesto para ello, pero creo que es factible lograrlo. Me parece importante que la gente que, que trabaja, que es colaborador, funcionario, empleado del organismo público, también entienda qué tan importante es su función y qué relación tiene con el tema corrupción. Obviamente tengo que partir de otro punto. Si yo le tengo, por supuesto es importante hacer inducciones, por ejemplo, al personal nuevo, no solamente desde el punto de vista de la corrupción, también desde el punto de vista de la probidad, el conflicto de interés, etc. Y después, cómo ellos con determinadas acciones pueden implementar un programa que pueda evitar este tipo de cuestiones. Y de hecho, eso puede significar también una mejor utilización del gasto propiamente tal que están designados presupuestariamente para su institución. Entonces, me parece que estoy súper de acuerdo con lo que dice César, que dice si el compromiso del sector público es imposible un sistema de compliance efectivo, porque es importante que no solamente el sector privado tenga un sistema de compliance, también el sector público. Y que tiene que tener claro que tiene que ver con el ejercicio de su función. Entonces, yo creo que va por ahí la respuesta anterior, lo que preguntaban con el tema de la exigencia normativa. Pero la exigencia normativa per se no me parece que sea suficiente o no es lo único, porque además creo que las políticas de buenas prácticas que van más allá del tema normativo propiamente tal, incluso pueden permitir hacer un programa más eficiente que pueda ser considerado más eficiente. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, en efecto se refería a que al ser, pues, leo el comentario de Jorge, me refiero a que al ser el propio Estado el que no sanciona de manera adecuada los incumplimientos, incentiva que no se cumpla en el sector privado ni público. Los consultores que somos serios rompemos con la carencia de cultura de cumplimiento y aquellos que falsean tienen el camino más fácil. Al final, bueno, esto es un proceso, creo que lo he hecho, hemos mencionado muchísimas veces que construir cultura de integridad, construir comunidades como esta de compromiso con la integridad, pues requiere tiempo, requiere muchísima perseverancia, requiere no bajar la guardia y es al final de cuentas ir sembrando una semilla que nos va a ayudar a transformar y a crear cultura. La cultura no se crea de la noche a la mañana. Ha habido avances, el punto es seguir exigiendo, denunciando es clave y también seguir formando a nuestros equipos en esa cultura que queremos construir. Creo que ese es un gran primer paso que podemos dar para poder seguir en este tema de combate a la corrupción. Sí, yo quiero agregar, estoy de acuerdo contigo, o sea, al final, insisto, yo también soy consultor y por suerte tengo clientes de organismos públicos y privados, y yo entiendo que va por ahí, que va más allá del tema sancionatorio, obviamente al final tiene que ver con muchos conceptos como el habido riesgo, el compromiso, el tone of the top y todo ese tipo que son parte, ¿cierto?, de la función, como el compliance teórico, pero que al final tiene que ver con la implicancia de la organización más allá del tema sancionatorio, creo yo, y eso corre tanto para el organismo público como para el organismo privado. Y también me parece interesante
como tercera arista, tercer punto, que es la labor que tiene el ciudadano propiamente tal, como una especie de supervisor, y la existencia de instrumentos de denuncia, y que el ciudadano forme parte de ello es importante. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues como tristemente nos hemos aproximado ya al cierre de nuestra sesión de Mastermind del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando el día de hoy. Ha sido un gran evento lleno de aprendizaje y conexión. Muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos todas esas buenas experiencias, todas esas buenas prácticas y sobre todo estas recomendaciones de cómo empezar a hacer realidad la integridad en las contrataciones públicas. Y más grande agradecimiento a todos y todas por su presencia y participación en este encuentro. Esta comunidad no sería lo mismo sin todos y cada uno de ustedes. Es inspirador ver cómo realmente viernes con viernes, cada 15 días nos acompañan para poder seguir nutriendo estas conversaciones y fortaleciendo, pues lo que nos ayudará a tener una cultura mucho más informada y comprometida en el combate a la corrupción. Antes de concluir, me gustaría que se tomaran unos minutitos para contestar la encuesta que va a aparecer en su pantalla sobre nuestro evento, evaluación, calificación, que les gustaría estar escuchando en estos Masterminds. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el espacio, por tu tiempo. Creo que es la más grande contribución que podemos hacer como profesionales a una comunidad como la nuestra. Y bueno, pues les deseo muy, muy buen viernes y no olviden sumarse a nuestra comunidad de Yo Me Comprometo, seguirnos en redes sociales, que tengan un excelente fin de semana. Elisa. Sí. Bueno, te quiero dar las gracias ya por el tiempo y por el espacio. Y sí, me gustaría agregar lo último, que es que yo creo que sería bueno incentivar que haya más instancias conversatorias públicas, privadas, para temas de cumplimiento y de buenas prácticas. Yo creo que eso es fundamental para compartir experiencia y además crear soluciones en conjunto en temas importantes como las compras públicas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer escucharte. Muchas gracias a todos. Y seguimos viéndonos en estos viernes de Mastermind. Muchísimas gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Chao.